Esta es una enfermedad que lleva la ceguera a una ceguera irreversible. Por tanto, es muy importante que ustedes sepan no diagnosticar, sino más que todo identificar y en lo posible pues mandarlo al oftalmólogo lo más pronto posible. ¿Qué es el glaucoma? ¿Quién les enseñó eso? ¿Su doctora práctica? Neuropatía Sí, ¿con óptica quién estarán- crónica y progresiva. ¿Con quién estarán pasando prácticas? Nada, no es aumento de la presión ocular, olvídense eso. No es glaucoma igual a aumento de la presión ocular, no es. Es una neuropatía óptica, o sea que es un daño del nervio óptico, ¿sí? Que es de forma crónica y progresiva. Hay alteración o daño de las capas de fibras nerviosas. ¿Qué se refiere a eso? Este es el nervio óptico, esto se daña y todas las fibras alrededor se van dañando. ¿Saben que el nervio óptico está formado por? No, ese es quién y siga el nervio óptico, es otra cosa, pero ¿por qué está formado el nervio óptico? ¿Por qué está formado? ¿Quiénes son los que lo forman? ¿Cuál? Células ganglionares. Los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico. Son puros axones. Les dije cuánto hay en cada nervio óptico. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? 50 millones aquí. ¿Quién da menos? 20 millones más. ¿Quién da menos? 12 dice aquí. 18, 5. ¿Quién da menos? No. ¿Quién da más? 1.500.000. 1.200.000 a 1.000.000 te mide fibras. Fíjense, son axones, puros axones. Son puros axones, porque las células ganglionares vienen las bipolares. Las bipolares son una célula que tiene dos polos. Se conecta con los fotorreceptores y abajo con las células ganglionares. Y entonces, son axones. Toda la información de la retina, toda la información que nosotros estamos viendo aquí, todo lo que ustedes ven, va por este nervio. Pues para saber el glaucoma, ¿no? Este nervio se está dañando. Entonces, ¿cómo vamos a ver el campo visual? Lo último que va a desaparecer es la visión de la nótula. Lo primero que va a desaparecer es la visión periférica. Entonces, es una neuropatía óptica, un daño del nervio óptico, crónico y progresiva, con alteración de las fibras, de la capa de fibras nerviosas. O sea, toda la retina se está dañando. Con excavación y palidez progresiva de la papila. La excavación es esta zona deprimida. Es el pequeño área donde no se ve. Entonces dice que esta excavación, está aumentando progresivamente. Con excavación y palidez progresiva. O sea, esta depresión cada vez se está haciendo más. Cuando hay un daño del nervio óptico, esto se hace. Por tanto, si este nervio óptico está dañado, se va a traducir en un daño del campo visual. O sea, para decir que es glaucoma, tiene que haber daño del nervio óptico y por tanto debo corroborar de que el nervio óptico está dañado
viendo o con exámenes y también corroborar de que nuestro campo de visión está dañado. Si no hay alteración del campo de visión, campo visual, no es glaucoma. O sea, glaucoma necesariamente tiene que haber daño del campo visual. ¿Sí? Pues no es presión intraocular elevada. La presión intraocular elevada es el factor más importante para desarrollar el glaucoma. Es como cáncer de pulmón. ¿Cuál es el factor más importante? ¿Todos los que fuman tienen cáncer? No. Entonces, ¿todos los que tienen presión alta tienen glaucoma? No. Pero es el factor más importante. Ahora ya saben, sus doctores estaban equivocados. ¿Ya? Eso es glaucoma. Una neuropatía óptica crónica progresiva con alteración de las capas de fibras nerviosas, son fibras nerviosas de la retina. Por tanto, una excavación progresiva, un alteración del nervio óptico y que se traduce como una alteración del campo visual. Si no, no es glaucoma. Entonces aquí yo veo, esta es una tomografía en la cual veo que está muy deprimido y lo primero, estas son todo esto es el nervio óptico. Todo esto es el nervio óptico. Este nervio óptico, lo primero que en el glaucoma se daña siempre son las fibras superiores e inferiores. Lo primero que se daña. Y después se dañan estas, la temporal nasal. Entonces aquí estamos viendo que tiene daño. Aquí también, ¿no? El inferior naturalmente ya está empezando a dañarse eso. Y la excavación que va, fíjense, estas son toda esta es una zona excavada. Lo normal es hasta, la excavación normal es hasta 0,3. O sea que si esto es 1, 0,3 debe ser así. Este tamaño nada más, ¿sí? Este espesor de. Esto más o menos es como un 0,6. ¿Sí? Porque 1 es el todo total. Esta es la excavación, cada vez va empeorando. ¿Sí? Y el campo visual, como van a ver, si esto es como yo veo normalmente, cada vez se va reduciendo nuestro campo de visión. El paciente puede ser que llegue a ver en las últimas etapas de glaucoma 20/20, porque es su mácula con lo que está viendo. Pero la periferia, ¿no ves? Está viendo así como punto. Así yo puedo ver 20/20 también, puedo ver la cartilla. Pero todo esto ya no veo. Y luego esto se apaga. Así es. Entonces, lo último que se daña es la visión central del glaucoma. Lo último. ¿Sí? ¿Cómo se clasifica el glaucoma? Según la localización, edad de comienzo, origen, amplitud de ángulo. Vamos a ver. Ese es según la localización. Primero tenemos que ver cómo es el flujo normal de la presión del humor acuoso. Se producen los procesos ciliares, ¿no? Los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Ese humor acuoso pasa a la cámara posterior. De la cámara posterior pasa a la cámara inferior de la pupila, ¿no? Y se elimina en el ángulo irido-corneal. En este ángulo irido-corneal se encuentra el trabéculo. Ese trabéculum es el siguiente. Es este. Fíjense. Es como una malla, como una red, ustedes ven, que tiene grandes orificios, una primera red que tiene unos orificios grandes, medianos y pequeños. Es como un filtro para el humor acuoso. Llega al conducto de Schlemm y del conducto de Schlemm salen vasos, o mejor dicho, vasos interesclerales y sale hasta fuera del globo ocular. Entonces, de una forma subconjuntival se va a eliminar el humor acuoso.
Ese es su recorrido normal. Esta es la vía trabecular de salida del humor acuoso. ¿Y la vía accesoria cuál era? Pregunta de examen era. ¿Cómo se llama? La vía uveoescleral. ¿Cuál es esa? Este es el trabéculo y la otra se encuentra en la parte más anterior del cuerpo ciliar. Este es el iris y este es el cuerpo ciliar. Este es el cuerpo ciliar. En esta parte más anterior se encuentra la vía de salida del humor acuoso. La vía alternativa, la segunda vía. En personas jóvenes como ustedes, esta vía es una vía de salida importante también del humor acuoso. ¿Sí? En una persona adulta esto va reduciéndose. Entonces, esas son las dos vías de salida muy importantes, la trabecular y la vía uveoescleral. ¿Sí? Entonces, ahora, según el origen, ¿dónde está el glaucoma? Según la localización, puede ser, ¿qué pasaría si aquí hubiese una membrana? Aquí adelante, a esta membrana. No sale el humor acuoso, no hay por dónde filtrar, entonces se acumula en la cámara anterior y aumenta la presión ocular. A eso llamamos pretrabecular. Cuando la cicatriz está aquí, trabecular, y cuando no deja salir del humor acuoso, fuera del globo ocular, el subconjuntival. Entonces, como tumores, por ejemplo, no deja salir, entonces igual no acumula el humor acuoso aquí en cámara anterior. Entonces, postrabecular, pretrabecular, trabecular, postrabecular. ¿Sí? A eso se refiere esa vía, según su localización. ¿Cómo se traduce según su capacidad de comienzo? Congénito. O sea, desde nacimiento pueden tener glaucoma. Infantil, ya niños mayores de 1 año, hasta los 10 o 11 años, juvenil y del adulto. Primario y secundario. Primario, no hay una causa específica. Secundario a algo, vamos a ver luego qué puede haber. ¿Sí? Y según la amplitud del ángulo, o es de ángulo abierto o es de ángulo cerrado, el glaucoma. ¿Sí? ¿Por qué? Puede haber glaucoma teniendo esta vía de salida normal. Como ven aquí este es el trabéculo, entonces el humor acuoso sale, pero no sale, bien, puede ser que esté aquí el tumor, puede ser aquí que esté el problema, puede ser que esté aquí en el conducto de Schlemm, pero tenemos el ángulo hidrocorneal amplio. Es de ángulo abierto, es lo más común. Y el de ángulo cerrado es porque se tapa este vía de salida y entonces no hay por dónde salir. El de ángulo cerrado. ¿Qué prueba me permite ver este ángulo? La gonioscopía. La gonioscopía me permite ver este ángulo hidrocorneal. Este ángulo me permite ver ahí con la gonioscopía puedo decir que si es de ángulo abierto, pues de ángulo cerrado. ¿Sí? Entonces, un 2% a partir de los 40 años hay más riesgo de empezar a tener glaucoma. Y esto va a ir aumentando progresivamente. A partir de los 40 años empieza a tener más riesgo. Entonces, cuando ya tiene 42, 44, este porcentaje va aumentando. Cuanto más mayores son, más riesgo tienen. No significa, o sea, eso es por la edad. Entonces, todos los pacientes mayores de 40 años deben de controlarse la presión intraocular. Todos los mayores de 40 años deben de controlarse la presión. Ustedes entonces tienen que decir a sus familias, a sus pacientes mayores de 40 años, controlarse su presión, la presión de los ojos. ¿Sí? Es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. La primera es la degeneración macular asociada a la edad.
degeneración macular asociada a la edad. La mácula se daña por la edad. Cuanto más mayores se hace, la mácula se va dañando más. ¿Sí? Y de todos los glaucomas que hay, el 60% a 70% se debe a un glaucoma crónico primario, no se sabe la causa, de ángulo abierto. Esta es la principal causa. También llamado glaucoma crónico simple. Glaucoma primario crónico de ángulo abierto, glaucoma crónico simple. Esa es la principal causa de todos los glaucomas, la principal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La presión intraocular. La presión intraocular, cuanto más elevada está, más riesgo de tener glaucoma. Es como los que fuman. Cuando el que fuma un cigarro cada día no tendrá el mismo riesgo que el que fuma 2 cajetillas, una cajetilla. No, el riesgo es menos, pero igual que el riesgo. Cuanto más alta, más riesgo de desarrollar glaucoma. Antecedentes en la familia. Si tiene un familiar de primer grado, papá, hermanos, tiene más riesgo. También los que tienen de segundo grado, abuelos, tíos, ¿no? La edad mayor de 40 años, hay más riesgo que los menores de 40 años. Sexo es igual. Algunos lugares un poquito más varones, otros lados mujeres, pero es casi igual. Diabetes, también. La raza latina y la raza negra son los más, tienen más riesgo de glaucoma. O sea, nosotros tenemos más riesgo de glaucoma, como los negritos, los yungas o los africanos, también. ¿Sí? Y los que tienen patología cardiovascular, hematológicos también. Esto es muy importante. La presión normal es entre 9 a 10, lo mínimo y máximo 21. ¿Sí? Pero no es un factor determinante, como les dije ahora. ¿Vale? Porque el glaucoma no es sinónimo de presión alta. Presión alta. Hay pacientes con presión intraocular de 21, 22, incluso hasta 30, dicen, que no presentan daño, alteración en el óptico ni en el campo visual. A eso llamamos, a estos pacientes llamamos hipertensos oculares. Pregunta de examen, ¿no? Aquel paciente que tenía 26, la presión ocular estaba normal, estaba baja, estaba hipertenso ocular, o había ninguna característica. ¿No? ¿Sí o no? Entonces es hipertenso ocular, nada más. De todos los hipertensos, es como si de todos los que fuman, ¿cuánto porcentaje llegan a tener cáncer de pulmón? Dependerá de la zona, dependerá de la cantidad de cajetillas, ¿no? Hay estudios por eso. Pero de los pacientes con hipertensión o de hipertensión ocular, un 15% puede desarrollar glaucoma. No es mucho. 15%. De 10, 1 o 2. ¿No? Entonces, pero aquel que tiene presión intraocular alta, digamos 22, o 23, o 24, o 30, veo que la excavación, lo normal les dije que es hasta 0,3, ¿no? Tiene una excavación de 0,5, pero campo visual normal. El campo visual me dice si el nervio óptico está dañado o no está dañado. Campo visual normal, no tiene glaucoma. Lo que es un sospechoso de glaucoma. Tengo que comprobar daño del nervio óptico para decir que es glaucoma. ¿Cómo sé que tiene? O sea, veo, tiene 0,6, veo que está alterado, pero campo visual normal no es glaucoma. ¿Sí?
Entonces, pero hay pacientes con una presión normal, 18, 17, 19, 20, 21. Y tiene excavación, póngale de 0,4. Ya está un poco alterado. Y tiene alteración del campo visual. Glaucoma de tensión normal o normotensivo. Entonces, ahí está. Glaucoma no es sinónimo de presión temporal baja. ¿Se entiende? ¿No? Esos son los glaucomas. Ahora, ¿por qué se produce el glaucoma? Se produce el humor acuoso y se elimina. Pero ¿qué pasa cuando está obstruido? La vía de salida aumenta la presión intraocular porque se acumula humor acuoso en cámara anterior. ¿Verdad? Entonces, esa presión va a ir dañando al nervio. ¿Qué les dije en la parte posterior de la esclerótica? ¿Cómo es? Les dije que en la parte posterior no es un orificio por donde sale el nervio óptico, sino que la esclerótica está perforado por las fibras del nervio óptico. Por esa razón que se llama lámina cribosa del nervio, de la esclerótica, lámina cribosa de la esclerótica. ¿Dónde hay otra lámina cribosa? ¿Qué hueso? Etmoides. ¿Dónde pasan? ¿Qué pasan por ahí las láminas? ¿Cuál? El olfatorio. El olfatorio es lo que perfora. Entonces aquí, en la esclerótica, lo perfora las fibras del nervio óptico. Pues, ¿qué pasa con esas fibras? ¿Por qué se dañan? Dos teorías: mecánica o vascular. Indirecta vascular, directa mecánica. Si es vascular, ¿qué significa? Que se comprime los vasos sanguíneos que van irrigando a la cabeza del nervio óptico. Entonces produce isquemia. Isquemia y muerte celular. En este caso, muerte de esas fibras nerviosas. Pero esa presión también puede comprimir. Por el medio de esa esclerótica, comprime a las fibras del nervio óptico. Entonces, de una forma mecánica, comprime, lo aprieta y va dañándose la fibra. Pero también hay otra que es por apoptosis. Son pacientes que tienen glaucoma y por más que bajemos la presión intraocular a valores bajos, sigue empeorando. Es porque tienen muerte celular programada. Se nervio se va a morir. Vive un solo tiempo, un cierto tiempo y se va a morir. Entonces son las teorías que hay. ¿De acuerdo? Esa es la misma imagen que he dicho cuando se daña, los primeros que dañan son los superiores y inferiores. ¿Y cuál es la clínica del glaucoma más común? La clínica del más común, ¿cuál es el glaucoma más común? ¿Cuál? Glaucoma crónico, simple o glaucoma primario de ángulo abierto. El síntoma es el paciente no tiene síntomas. ¿Cómo yo sé que tiene glaucoma? Examinando. El paciente viene por otra causa, no sé, tiene 46 años, ¿cuánto de lente le corresponde? 1, pues claro, 46 años. A los 40 es 0,50. A los 42, 1,25.
¿Ves? Ustedes me están haciendo... Créanme, no estoy mintiendo. 1.25, ¿no ven? Pues viene, digamos, no veo mal de cerca. ¿No? Viene por problemas de lentes, por otra cosa. Entonces, como tiene más de 40 años, siempre examino el fondo de ojo, el medio óptico, y veo una excavación, ponte de 0.4, 0.5. Le pido campo visual y me sale el pera. La presión pues está en 20, 22, 24. Ya está, lo tomo. Y el paciente no se da cuenta. Cuando el paciente va, digamos por glaucoma, cuando realmente dice, doctor, no veo aquí en la periferia, no veo. Pues eso es cuando ya está avanzado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mucho tiempo. Entonces es asintomático y vean así. Puedo que lo encuentre en este momento aquí, donde no se va a dar cuenta, porque lo primero que se afecta es aquí en la periferia, porque no estamos pendientes de esta periferia, estamos pendientes de estos 10 grados centrales aquí. Esta parte lo que veo bien, pero aquí no me doy cuenta. Entonces yo puedo ver aquí, digamos, hago la prueba y me salen estas manchas. ¿Sí? Entonces, y luego va empeorando así, y luego ve la parte. Y lleva a la ceguera, ¿no? Pero cuando esa presión sube, o sea, el ojito va a ir tolerando. Al principio, digamos, va a tolerar 21, 22, 23, 24, así como el paciente diabético que con glicemias de 150 no tolera, no te dice que tiene sed, sigue tolerando, echa un poquito más de sed, sigue subiendo hasta que tiene más de 300, ahí ya empieza a ver borroso, empieza a tener problemas. Pero hasta que llegue ahí, tolera. Lo mismo el paciente con glaucoma. Está con 22, 23, 24, 25, va tolerando la presión. ¿Qué va a pasar? Que cuando ya la presión esté 40, 50, 60, 70, va a tener, porque el ojo está así, atención. Ahí va a tener disminución de la visión. ¿Por qué? Por edema corneal. El humor se acumula tanto en cámara anterior que ¿a dónde va a ir? Hacia adelante, la córnea. La córnea, saben que está regulado por qué. ¿Qué parte de la córnea regula la entrada de agua? El endotelio. Entonces se basa, es como decir, aquí empieza a haber fuego, humo, voy a querer salir por aquí, todos. Y se basa, ¿no? Ese líquido pasa a la córnea. ¿Qué va a pasar con la córnea? Se va a edematizar. Se edematiza la córnea, por tanto va a haber disminución de la visión. Como está a tensión, va a haber dolor porque está bien inervado, sensitivo, ¿no? Ejemplo. Como hay tanta presión, la midriasis va a estar en midriasis media porque la pupila no se puede contraer porque están ahí con tanta presión, ahí no pueden moverse de una parte. Ok, mucho níquel. ¿Sí? Y además va a haber hiperemia ciliar, alrededor del limbo va a empezar a volverse rojo. Entonces el paciente cuando tiene ese edema, cuando tiene esa presión alta, va a empezar a tener visión en halos de colores. Vamos a ver luego. Y puede llegar a síntomas vegetativos, náuseas, vómitos. ¿Sí? Esto es lo que ven. Entonces ven en halos de color. Ven una luz y ven un halo alrededor. Es por la presión. Tiene hiperemia. Midriasis, hiperemia. Hay edema. Como ven aquí, edema. Entonces, por tanto, va a haber disminución de la visión. ¿No? Midriasis media y eso otra vez, náuseas y vómitos. ¿Sí? Por tanto, es muy importante el diagnóstico precoz.
tengo que controlar la presión, ver el nervio óptico, ver si está en la familia, si tiene o no tiene alguien en la familia que tenga más de 40 años, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Identificar el daño del nervio óptico y ver si está realmente dañado con campo visual. La tonometría, o sea, tengo que controlar la presión intraocular. Hay diferentes métodos, ¿sí? Pero ¿cuál es el más común? Este es el más antiguo que usábamos antes, pero el más común es el de Goldman. Todos los deben usar esto realmente, ¿no? Se coloca una gotita de anestésico con glucoseína, entra en contacto con esta parte anterior del pivote con la cara anterior de la córnea y se ve dos anillos, dos semicírculos, como ven aquí. Cuando está en sus bordes internos, aquí es este tonómetro, aquí en la parte de abajo tiene una manivela donde vamos a controlar, donde tengo que hacer que coincida en sus bordes internos. O sea, si está así los dos anillos, no es la presión correcta, o está así tampoco. Entonces con esa manivela tengo que hacer que los dos entren en contacto así, en sus bordes internos. Pues esta es la presión que le corresponde al paciente. Pues ya me sale la manivela cuánto de presión apenas tiene. ¿Sí? Luego hay diferentes dispositivos de tonometría con aire, ¿no? Digitales. Pero hay uno que recién se está desarrollando y cada vez se va a implementar esto con el tiempo. Dentro de poco, yo creo. Es como un holter. El holter le ponen aquí y van viendo todo 24 horas el funcionamiento del corazón, ¿verdad? Y esto es lo mismo, es un lente de contacto que va controlando, son sensores que va a ir hacia la computadora o a sí mismo y ¿qué va a hacer? Que va a controlar la presión ocular durante 24 horas. Va a indicar en qué momento del día donde sube más. ¿Sí? Para dar el tratamiento más personalizado, porque las gotas tienen sus efectos de acción máxima también. Tú colocas una gota o cualquier medicamento que uno tome, tiene que saber su mecanismo de acción, cuándo es su máxima acción. ¿No? Y el campo visual. Como ustedes ven aquí, todos son fibras, son ácidos. Y este es mi campo de visión. Aquí estas manchas negras están diciendo la ausencia de visión, no hay visión. Toda esta mancha negra, entonces cuando es el campo está normal, no debe de haber manchas, todo debe estar con puntitos blancos, transparencia. Este es el taquímetro y este es un caso clínico donde se va demostrando la progresión. De un año, al principio se ve solamente estas pequeñas manchitas, pero a los 2 años vemos que estas manchas han aumentado, están más. Después de otro año vemos que cada vez está peor. Entonces esto es progresión de glaucoma. ¿Sí? Cuando uno hace campo visual, sale alterado y al siguiente le hago otro campo visual y me sale normal. El anterior campo visual que le han hecho estaba mal hecho, porque en el glaucoma todo lo que se daña no se recupera. Yo les dije que es una ceguera irreversible. Lo que se dañó, se dañó. Y al siguiente no puede mejorar. ¿Ya? Después lo quitas, muy bien, ahora está mejor. No puede. Lo que tengo que ver es que no progrese, que se quede en estas manchas donde está, que se quede tal como está. Porque si hay más manchas significa que está progresando. Y si está bien el medicamento significa que las manchas siguen iguales como las anteriores. Las manchas no mejoran. Respecto al nervio óptico, se fijan, si esta es la excavación normal, cuando la excavación va aumentando, fíjense cómo se va deprimiendo más el nervio óptico y cómo aumenta cada vez las etapas terminales. A eso es la excavación. ¿Sí? Entonces, cuando hay, por ejemplo, una simetría, en uno veo que está pequeño y el otro está más grande, eso es también sospechoso de glaucoma.
Cuando veo que hay una hemorragia en el nervio óptico, también sospechoso de glaucoma. Cuando esa excavación es muy grande y esto es el vaso en bayonetas, también es un glaucoma. Cuando hay atrofia alrededor del nervio óptico, también una zona de sospecha de glaucoma. Entonces yo voy viendo estas características, cuando veo el nervio óptico, voy viendo todas estas cosas. Cuando es muy grande la excavación, fíjense 0,8. Es grande esta excavación. Esos son sospechosos de glaucoma. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué prueba tengo que pedir? Campo visual. Campo visual. ¿Cómo yo veo el nervio óptico? Les dije, gonioscopía. Es una lente que se coloca aquí delante de la córnea. Es esta lente que ustedes ven aquí. Y a través de estos espejos voy viendo el ángulo iridocorneal. Esto es el iris, esto es la córnea, esto es el padre. Este pigmento. Este es el cabello. Pues veo que está abierto o cerrado. Cuando está cerrado, no voy a ver esa zona, voy a ver directamente así. Este iris va a estar aquí arriba y no veo nada, pues sí que está cerrado. Otros estudios que se hacen pues son tomografías que me va a permitir ver en 3 dimensiones si quiero la excavación del nervio óptico, eso, ¿no? Voy viendo ahí qué tanto se ha dañado, etc. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser dirigido al factor de riesgo más importante, la presión. El tratamiento va dirigido a disminuir la presión. Si yo disminuyo, puedo mejorar la microcirculación que habíamos dicho que puede haber afectado, o puedo evitar que haya esa compresión del nervio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el medicamento o voy a detener la progresión, o al menos voy a ralentizarlo. Que vaya, pero que vaya lentamente. ¿No? La presión tengo que bajar. ¿Y cómo voy a bajar? Mediante medicamentos. Gotas, láser o cirugía. 3 formas de tratamiento. Gotas, láser o cirugía. Las gotas, ¿qué van a hacer? O disminuyen la producción de humor acuoso o aumenta la salida de humor acuoso, nada más. Disminuye la producción o aumenta la producción. ¿Y cuáles son esas gotas? Por ejemplo, una de esas, beta bloqueadores. ¿Dónde se encuentran los receptores beta 1, beta 2? Farmacología. Principalmente, ¿no? ¿En qué? ¿Han escuchado medicamentos beta bloqueantes? ¿Qué están? Beta bloqueantes. ¿Dónde se encuentran? Corazón. Entonces, no es nomás dar gotas al paciente con glaucoma. Entonces, además, debo de preguntar al paciente si tiene problemas cardíacos o pulmonares. Porque, ¿qué voy a hacer? Voy a bloquear. Voy a producir disminución de la fuerza, del cronotropismo, del inotropismo del corazón. Entonces, no va a bombear de una forma adecuada si tiene insuficiencia cardíaca, porque no funciona bien su corazón. Y yo le doy gotas, lo empeoro más al paciente y se va a morir más antes, ¿no? Pero si tenemos, digamos, la enfermedad de Cruzat, nos ponemos digamos, en la piel del paciente, pues se gira. Y si tiene tos, y si tiene asma, por ejemplo, tiene que inyectarse hasta que tiene eco, va a estar con más de tiene alta de COVID. Entonces, lo empeoro más porque tiene fibrosis pulmonar, ¿no? Los del COVID. ¿Sí o no?
Desde que ha empezado, que ahí cuando está grabando la mesa. Tirador. ¿En serio? No, hace poquito se cayó. Entonces, estas, por ejemplo, pueden provocar ese problema. Entonces, pueden ser que no se debe dar, ¿no? Broncoconstricción, broncoespasmo, bradicardia, tal cosa. Pero simpáticamente, la bimodulina produce mucha alergia. Son otros también que disminuyen la producción de un lactoso. Hay otros, por ejemplo, con la prostaglandina. Esta prostaglandina aumenta la salida de humor lactoso. Pero también produce hiperemia, ojo rojo, hiperpigmentación del iris. Habíamos llevado la anterior clase, uveitis, ¿no? Todavía una enfermedad que en los uveitis puede haber que haya, ¿qué se llama eso? Cuando un iris de diferente color, heterocromía. Entonces, cuando ustedes vean heterocromía, deben de preguntar, ¿usas gotas para la presión de los ojos? Porque produce puede cambiar el color de ese ojo. Si ese ojo se está colocando gotas para bajar la presión, ese puede aumentar su color, entonces puede ser diferente. Usted puede decir, este paciente tiene uveitis, pero no, está usando gotas para la presión. ¿No? Pero también produce crecimiento de pestañas. La chica directa. Hay cremas para las pestañas. Están hechas a base de esto, de prostaglandina. Latanoglós, Carbopro, Imatopro. Y hacen la prueba y ven. El iris, Pues cambian de color del iris, ¿no? Entonces, eso es lo que puede producir, ¿eh? Entonces, la cetazolamida, bueno, por ejemplo, el mannitol. ¿Han escuchado mannitol? ¿Para qué se usa? Aumento de presión intracraniana por un edema cerebral, por un trauma craneoencefálico, ¿verdad? En el ojo puede usar, sí, porque cuando la presión está muy alta, está en 70, 80, el paciente está con un dolor que quiere morirse. El paciente sabe decir, yo se escucha al paciente que decía, doctor, me quiero matar, porque duele tanto el ojo que no te deja dormir todo el día, no te deja comer todo el día, estás con náuseas, estás con vómitos, te duele toda la cabeza y así estás día y noche, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar la presión lo más antes posible, lo más rápido posible y operar. Porque solamente bajar, otras va a subir. Su efecto de ese medicamento va a pasar y otras va a subir. Entonces tengo que bajar y operar. Entonces, para eso utilizo mannitol, para bajar la presión intraocular de forma rápida. ¿Sí? Y luego láser. El láser puede ser radiculoplastía, ileotomía periférica, ciclofotocoagulación intraocular. Es raro estos nombrecitos. Trabeculoplastía, ¿qué significa? Que se hace láser en el trabéculo. Perforo el trabéculo para que salga más humor lactoso. Iridotomía periférica, cuando el iris está pegado a la córnea, está tapando el ángulo iridocorneal, ángulo cerrado, les dije, ¿verdad? Entonces hago un orificio en el iris para que ese ángulo me aumente y se prende mejor el humor lactoso. Y la ciclofotocoagulación tenés que dar. ¿Ciclo qué es ciclo? Habíamos hablado de otras. Más medidas del caso. Cuerpo ciliar. Fotocoagulación, láser. Transescleral a través de la esclera. Pues ves aquí el láser. ¿Dónde está el cuerpo ciliar? Justo después de la continuación del iris, ¿no? Está justo aquí, pues ahí vas destruyendo con láser el cuerpo ciliar para que no produzca humor lactoso. ¿Cuándo se hace esto?
en pacientes ojos ciegos y dolorosos, porque es un ojo que está por reventar, ya está ciego. Entonces, ¿qué es lo que le ofrezco al paciente? Uno, sacar el ojo. Porque si tú no lo sacas, digamos que no lo sacas, el paciente el otro igual me ha pasado lo mismo. No quiero perder mi ojo, no, ya muy bien, toma, sigue usando estas cosas para bajar la presión, estas tabletas también. La presión sigue, ¿qué va a hacer? Como un globo. Va a reventar. Ha reventado y el paciente, doctor, ya salí sangre de mi ojo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Va a ser igual, sacarlos. ¿Qué va a hacer? Vacías del ojo y ya está lo mismo. Solo que el otro está sufriendo hasta que se ha perforado, ¿no? ¿Qué tiempo va a pasar? No sé. Depende de cada persona qué tiempo va a aguantar esa córnea. O lo saco el ojo, pero hay pacientes que dicen, no, doctor, quiero mantener mi ojo en la cara. Entonces haces, destruyes a las cuerposidades para que no produzca un acuoso, entonces la presión va a bajar. Y para eso sirve. Nada más. Ojo ciego, doloroso. ¿Qué les parece? Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. O sea, si uno sabe cómo se produce, dónde se produce y tal, ahí estamos haciendo tratamiento, vamos dirigidos hacia ese lugar. Y la cirugía trabeculectomía. Este es el gol estándar, la técnica gol estándar para el glaucoma, trabeculectomía. ¿Qué tengo que hacer? Es una salida de drenaje, es una vía de drenaje del humor acoso. Hago una lengüeta, saco una lengüeta, un espacio, hago conexión de la cámara anterior con el espacio subconjuntival. Eso es la trabeculectomía. ¿Sí? Ese es el gol estándar. Luego se puede usar otros dispositivos también para sacar el humor acuoso. Lo que estoy haciendo es sacando el humor acuoso del ojo, ¿no? Porque hay mucho, tengo que sacar el humor acuoso para afuera del ojo. Puedo usar una válvula. Coloco un tubo y por detrás del tubito va a salir todo el humor acuoso. De forma continuada del ojo. Puedo poner un dispositivo de titanio también ahí para que salga el humor acuoso. Hay diferentes técnicas. Pero hay pacientes con glaucoma agudo. La presión del ojo sube así de golpe, porque el ángulo se cierra así de golpe, se cierra, entonces sube la presión. Tienen los mismos síntomas, dolor ocular, disminución de la visión, ojos rojos, halos, el vómito. Y estos pacientes quedan ciegos rápidamente. 1 semana, 2 semanas quedan ciegos total. Y a veces el paciente va por dolor, me duele mi cabeza, dolor de la cabeza, que están pensando que tiene algún tumor en la cabeza, algo, y es un problema solo del ojo. ¿Sí? Se pierde el campo visual y hay glaucomas secundarios. Todo es primario. ¿Secundario qué? Inflamatorio. ¿Qué les dije, uveitis? ¿Por qué se quedan ciegos? Por inflamación, uveitis. ¿Qué va a pasar a la uveitis? Va a fibrosar el ángulo hidrocorneal. ¿Qué les dije? Va a haber sinequias anteriores, sinequias posteriores. ¿No? Los que no han venido no se acuerdan. Los que han venido se duermen. ¿Sí o no? Entonces se inflama tanto que todo en la uveitis, todo se pega. Se adhiere. Entonces se pega el ángulo hidrocorneal y no hay, produce una membrana fibrosa y no hay cómo sacarlo. Entonces, pues el glaucoma secundario. Neovascular. ¿Qué les dije sobre el iris? Que tiene tantos vasos sanguíneos que no se ven. Ahora fíjense aquí. ¿De dónde vienen esos vasos sanguíneos? Vienen vasos sanguíneos anormales. Estos son vasos sanguíneos anormales. Tiene que haber un lugar de isquemia en algún lugar del ojo para que se produzca vasos, formación de neovasos. Entonces, ¿dónde hay isquemia? Generalmente los pacientes diabéticos.
donde han tenido oclusión de vena. Vamos a ver, cuando vemos retina van a ver lo que se va a formar. Pero fíjense, en esos pacientes son donde se forman neovasos por isquemia. Esos neovasos van de la retina hacia adelante y lo va a tapar el trabéculo y va a hacer que se eleve la presión intraocular. Fíjense, todo está en el mensaje dentro del ojo, estos son neovasos y va aquí adelante. También puede ser porque pacientes por algún trauma puede eliminar bastante pigmento. Se golpean el ojo y el iris, como tiene mucho pigmento, libera pigmento. ¿Dónde va ese pigmento? Ángulo iridocorneal. Aquí está. Depositado ese pigmento ahí. Entonces está obstruyendo la salida de hormona post. Los corticoides también obstruyen esta salida. Entonces los corticoides pueden producir catarata. Pueden producir glaucoma por este motivo. ¿Sí? Por último, glaucoma congénito. Desde que nacemos podemos tener glaucoma congénito, pero ¿cuál es la triada más común de glaucoma congénito? ¿Cómo yo sé que este paciente es sospechoso o me parece que tiene glaucoma congénito? Ustedes están rotando pediatría. ¿Han visto sus ojos de su niño? No. Ni la vera se hizo al ver. Saben que no ven siquiera. El paciente, el niño que tiene fotofobia, sale al sol, la luz no molesta, está lagrimeando y tiene blefarospasmo. No es común que un niño salga al sol y es así. Los ojos cerrando, la luz y lagrimeando. Esa triada debe hacerle sospechar que tiene glaucoma congénito. Lagrimeo, fotofobia, blefarospasmo, ¿en qué patología hemos encontrado? En patología de córnea. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de patología córnea? Dolor, lagrimeo, fotofobia, blefarospasmo. Esto me está diciendo que la córnea está dañada. ¿Y por qué está dañada? Fíjense esa bobita, dicen ustedes, qué ojitos tan grandes tiene. ¿No? Es para verte mejor. ¿No ve? ¿Sí o no? No es. Ustedes ven este ojito así grandecito y además el paciente tiene la luz de molesta. Si es a sus ojos, puede que esté tiene glaucoma. Entonces, como la presión está dentro del ojo, ¿qué pasa en el glaucoma congénito? No hay, el ángulo iridocorneal está obstruido, entonces no la cosa se está acumulando en la cámara anterior, por tanto va a provocar edema corneal. Van a ver un ojo así a su lado, no al lado del otro ojo, sino a su lado así. No se entiende, ¿no? ¿O no entiendes? ¿O te estoy hablando en otro idioma como está hablando en otro idioma? Perdón, me colgué el español. Después se va a seguir más rápido. Entonces, a eso le llamamos buftalmus, aumento del tamaño de la córnea. Es un ojito, ojo de bulla, ¿no? Entonces, así, ojito más grande. A eso le llamamos buftalmus. Tiene ese color azul, por edema de la córnea. ¿Sí? Entonces, estos pacientes se diagnostica y se opera, porque se va a quedar ciego. Se va a quedar ciego si no hace. Entonces, tratamientos quirúrgicos, lo más precoz posible, lo más antes posible, trabeculostomía, lo más común, tal cosa. Eso es glaucoma, doctor. Ya lo queda